texto que contemplaremos esta tarde establece el fundamento del nuevo pacto. Establece el fundamento del nuevo pacto. Hemos visto hasta ahora las promesas y las bendiciones del nuevo pacto. En el versículo 12 veremos el fundamento que sustenta esas bendiciones que tenemos en el nuevo pacto. Déjenme explicar esto usando la ilustración que comencé al inicio de nuestra exposición de Hebreos 8. Yo les dije que lo que iba a estar haciendo por algunas semanas en el libro de Hebreos era recordarles las riquezas que ustedes tienen en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Y entonces usé el ejemplo de aquel hombre que constantemente se encontraba en carencias y tenía que ser recordado por su amigo que él tenía una herencia de la cual podía echar mano para solventar sus necesidades. Y es lo que estuvimos haciendo en un sentido, recordarles cuán abundantes son las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto. Pero siguiendo con la ilustración, digamos que un día uno de los hijos de este hombre le pregunta: papá, tenemos una gran herencia, eso es evidente, porque cada vez que tenemos necesidad, tenemos a dónde acudir, tenemos plenitud, podemos acudir según esta necesidad a esta bendición, según esta necesidad a esta otra bendición, y tan grandes son nuestras necesidades, tan grandes son las bendiciones que tenemos. Pero a todo esto, ¿quién puso la herencia ahí? Ok, hemos disfrutado de la herencia, pero ¿quién la puso ahí? ¿Quién está pagando? Hermanos, lo que hemos hecho a través de estas exposiciones de Hebreos es mostrarles las riquezas, lo abundante que es la salvación que tenemos, lo completo que estamos en Cristo Jesús como para no buscar fuera de Cristo. Pero ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cómo y quién pagó todo esto? Mis hermanos, de eso trata el versículo 12 que tenemos delante de nosotros. Este versículo es tan importante que sin esta realidad aquí expresada, lo único que tendríamos serían promesas sin cumplimiento. En un sentido, si no existiera el versículo 12, seríamos todavía como Israel antes de Cristo, llenos de promesas y gozando y disfrutando esas promesas, pero sin el cumplimiento. De manera que no se podría decir que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, porque los dos estarían en la misma posición, teniendo solo las promesas, pero no el cumplimiento. Bueno, analicemos esta tarde, por el bien de nuestra doctrina y por el bien de nuestra alma, para beneficio de nuestra vida espiritual, el fundamento del nuevo pacto. Ok, hay un nuevo pacto y disfrutamos de sus bendiciones. Pregunta: ¿cómo se obtuvieron? Hermanos, yo espero que después de esta enseñanza
nosotros tengamos un avance en nuestro crecimiento respecto a la celebración semanal de la Santa Cena. Porque domingo tras domingo somos recordados del versículo 12. En realidad, domingo tras domingo somos recordados de Hebreos 8, 9 al 12. La Santa Cena nos recuerda: en Cristo tenemos grandes bendiciones, perdón de pecados, justicia, santidad, capacidad de obedecer, vida eterna, la promesa del regreso de Cristo. Pero domingo tras domingo no solo somos recordados de las riquezas que tenemos, sino quién las consiguió. Porque se nos dice que Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. El fundamento del nuevo pacto se encuentra en ningún otro, sino en la obra del Señor Jesucristo. Leamos versículo 12. Vean esta palabra importante. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque está dando una justificación. Yo les haré bien, les daré estas bendiciones porque alguien ha hecho algo. Analicemos esta este fundamento del nuevo pacto, a través de primero recordar cuáles son las bendiciones que tenemos del nuevo pacto. En segundo lugar, a través de analizar el fundamento. Y en tercer lugar, a través de ver por qué entonces el antiguo pacto ya murió. Empecemos con las bendiciones del nuevo pacto. Por varias semanas estuvimos viendo algunas, ni siquiera son todas, mis hermanos, pero vimos algunas de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. En primer lugar, hemos recibido un pacto que no tiene defecto. Hemos recibido un pacto en donde se nos ha hecho un cambio de corazón. Hermanos, habiendo estado endurecidos con un corazón de piedra, en el nuevo pacto se nos dio un corazón nuevo, para que podamos andar en sus mandamientos. Allí el fundamento de nuestra santidad, de por qué debemos vivir de una forma honrosa y agradable a Dios. E incluso este cambio de corazón implica que tenemos riquezas a donde acercarnos en el Espíritu para ser capacitados y vivir en santidad. Además, se nos dijo que las bendiciones del nuevo pacto incluyen que Dios sería nuestro Dios y nosotros su pueblo. Comunión. Lo que fue quebrantado fue restaurado en el nuevo pacto y ahora podemos gozar de comunión. La gozaremos algún día plenamente en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero la podemos disfrutar ya con comunión constante, semana tras semana, y en el día del Señor, gozar del Señor, gozar de su presencia, porque la cosa que nos separaba, el pecado que nos acusaba, fue quitado. 4, todo el pueblo le conocería. Estas son algunas de las bendiciones que hemos recibido en el nuevo pacto.
Las cosas más grandes que el hombre pudo imaginar se nos fueron dadas en el nuevo pacto. Y habiendo hecho ese breve repaso, podemos preguntar, muy bien, pero ¿tienen algún fundamento? ¿Tienen alguna sustancia? ¿O estoy viviendo en esa burbuja, en una burbuja, en algo que no tiene solidez, como pasó en un tiempo de gran decadencia financiera en los Estados Unidos, cuando se estaba usando de un crédito a nivel nacional y se estaba gastando un dinero en donde no se tenía, en donde no había para sustentar esos gastos? Mis hermanos, yo les he hablado de las cosas más grandes que el hombre pudo pensar. Un corazón transformado, un pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. Un pueblo que no conocía a Jehová, ahora le conoce. Pero, ¿en dónde encuentran su fundamento? Pasemos entonces en segundo lugar a ver el fundamento. Y déjenme analizar esto en primer lugar a través de contraste. A través de contraste, o lo que podríamos llamar también sombras. ¿A qué me refiero con contraste o sombras? Quiero que veamos en primer lugar el fundamento del pacto antiguo. El fundamento del antiguo pacto, y después lo contrastemos con el fundamento del nuevo pacto. ¿Por qué quiero hacer esto? Hermanos, porque es el punto del autor de Hebreos. No es solamente que se me ocurrió que era una buena forma de explicar. No. A mí no se me ocurrió. Es la forma en la cual el autor lo está exponiendo. El nuevo pacto es mejor. ¿Por qué? Porque tiene un mejor fundamento. Mejores promesas, mejor fundamento. Así que analicemos brevemente el fundamento del antiguo pacto. Vayan por favor al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24, 1 al 8. Aquí está el establecimiento del antiguo pacto. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí está el fundamento del antiguo pacto. Sangre de macho cabrío. De acuerdo a las bendiciones que se prometían en el antiguo pacto, era adecuado este fundamento. La sangre de macho cabrío era adecuado debido a lo que se prometía en el antiguo pacto. ¿Qué se prometía en el antiguo pacto?
Hermanos, en el antiguo pacto se prometía bendiciones materiales o físicas o terrenales, claro, mezcladas siempre con bendiciones espirituales. Eso está claro. Pero ustedes recordarán que el antiguo pacto era principalmente un pacto nacional, en donde se había prometido una tierra, donde se había prometido fructificar, lluvia, fertilidad, protección y sí, la presencia de Dios, aunque no estable, sino momentánea. A la luz de esas promesas, debía haber un fundamento, debía haber algo sobre lo cual se pudieran lograr. Y aquello que era el fundamento no era sino la sangre de machos cabríos. La sangre de machos cabríos. Este fundamento no era tan rico, no era tan virtuoso, sino que se necesitaba una repetición constante del mismo. Y por eso tenemos el gran evento una vez al año, el día de la expiación, en donde el sacerdote sacrificaba un animal una vez más. Esto no era como la cena del Señor, que es una conmemoración realista. Hay una experiencia real por medio del Espíritu Santo. Pero lo que tenemos el día de la expiación no es una conmemoración. El día de la expiación en Levítico 16 es un sacrificio real que trae paz real, sin el cual el pueblo estaría en problemas. El pueblo estaría en problemas porque no habría fundamento. Es como si Dios de repente estuviera acercándose al pueblo y voltea a ver al pueblo y es pecador y dice, ¿y la sangre? ¿Y de qué están vestidos ustedes? ¿Dónde se derramó la sangre si son pecadores? No hay fundamento para que yo pueda estar con ustedes. Y esto, hermanos, fue enseñado al pueblo de Israel de muchas y diversas maneras. En el nuevo pacto también hay un fundamento, pero es mejor que la sangre de machos cabríos. Ahora, con el fin de que esto se entienda lo mejor posible, antes de pasar a ver el fundamento del nuevo pacto, déjenme explicar esto de una forma más sencilla quizá. Era el día de la liberación de Israel de Egipto. Dios dice a Moisés, prepara al pueblo porque van a huir. Van a huir. Yo les voy a hacer bien. Yo voy a ser favorables. Pero Israel, tienen que poner sangre. Tienen que derramar sangre en los dinteles de la puerta. Hermanos, ¿por qué? Y esto es lo que esta mañana se deben llevar y guardar en su corazón. ¿Por qué tenía que haber un fundamento? Hermanos, Dios podía ver a Israel y podía ver a Egipto y decir, Israel, Egipto es una nación pecadora. Egipto es un pueblo que merece mi desprecio. Egipto es un pueblo que merece mi castigo. Israel, tú también. Tú también has sido rebelde, eres un pueblo rebelde. Tú eres un pueblo pecador.
yo no puedo ni siquiera comenzar a hacerte bien y sacarte de las tinieblas de Egipto si no hay algo, que te haga favorable a mí. Hermanos, durante todo este tiempo hemos escuchado de grandes bendiciones, que el corazón se nos iba a transformar, que íbamos a tener fe para recibir a Cristo y que la fe es un don de Dios, que íbamos a perseverar en el camino, y todo esto es un don de Dios, no de vosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Pregunta: ¿cómo Dios pudo hacer bien a pecadores? ¿Cómo Dios pudo hacer bien a pecadores como nosotros? ¿Cómo incluso, hermanos, pudo empezar a hacernos bien? ¿Cómo cambiarnos el corazón? ¿Cómo transformar nuestras almas? Solo por el fundamento en Cristo Jesús. Es por eso, querido amigo, que ninguna de las bendiciones que he hablado, que he expuesto de forma breve en este sermón, ninguna puede ser tuya, ninguna puede ser abrazada por ti, aparte de Cristo, aparte de Jesús, porque es solo a través de su sangre derramada que Dios puede hacernos bien. Es solo a través de su sacrificio. Mantengan esto en sus mentes. Debía haber un fundamento. De hecho, vayan conmigo brevemente a Romanos capítulo 3. Quiero enseñarles algo que el apóstol Pablo desarrolla en Romanos 3:25. Desde el 21 vamos a leer. Quiero que vean este punto importante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, misma palabra que se usa en Hebreos, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vean esto: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol? El apóstol está lidiando con una posible objeción. ¿Cómo es que Dios, si en verdad los pecadores son pecadores, cómo es que pudo hacerle bien a los creyentes del antiguo pacto? Como a Abraham, como a David y demás. Solo porque se había considerado que Jesucristo iba a derramar su sangre por ellos. Hermanos, ellos vivieron a la luz de las promesas. Nosotros, en el nuevo pacto, todo es mejor y todo se incrementa, porque ya no vivimos a la luz de la promesa que se iba a realizar, sino a la luz de la promesa realizada, a la luz de la promesa hecha. No es que Cristo iba a venir, es que Cristo ya vino, es que Él ya derramó su sangre. Así que, ¿cuál es el fundamento del nuevo pacto? Habiendo visto el contraste, ¿cuál fue el fundamento del antiguo pacto? Sangre de machos cabríos,
derramada constantemente para obtener bendiciones de acuerdo a la naturaleza del pacto mosaico, bendiciones nacionales espirituales, pero no obstante nacionales, físicas. Pero el nuevo pacto, sus bendiciones, todas son las bendiciones espirituales más grandes. Vayamos otra vez a Hebreos 8. Versículo 12. Vamos a leer desde el 10 para que entendamos la lógica del pasaje. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Vean, este es el pacto, este es el bien que les voy a hacer. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Otra bendición. Ninguno más enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Todos me van a conocer, mi espíritu va a obrar favorablemente, yo me voy a mover entre ustedes, yo los voy a bendecir, porque seré propicio. O alguien pudo haber dicho a la luz de estas promesas, Él dice que va a cambiar nuestro corazón, que Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, y que todos en el pueblo gozarán de la obra del Espíritu a tal grado que nadie va a tener que decirle a otro, conoce al Señor. Pero Señor, ¿cómo nos podrás hacer bien si somos deudores? ¿Cómo nos podrás hacer bien si hemos faltado a tu ley? Oh juez, juez del cielo y de la tierra, ¿cómo podrás hacernos bien si somos criminales? ¿Cómo tú podrás ser favorable con nosotros, los pecadores? Él dice, porque yo voy a proveer el medio para que yo les pueda hacer bien. Yo voy a poner el fundamento, esa base, para que les pueda dar todas estas bendiciones que les estoy prometiendo. Hermanos, de hecho, si ustedes miran al texto, el autor quiere que veamos que estamos realmente endeudados. En este versículo se nombran 3 veces la palabra pecado de diferentes maneras. Vean conmigo. Versículo 12. Porque seré propicio a sus iniquidades, una palabra griega llamada adikia, a sus injusticias. Porque seré propicio a sus injusticias, es la palabra adikia. Y nunca más me acordaré de sus pecados, amatía, y de sus iniquidades, anomía. Esta repetición de la palabra pecado en sus diferentes formas la tenemos en el Antiguo Testamento en ocasiones muy especiales. De hecho, en Jeremías, el texto que está citando el autor de Hebreos, no están las 3, solo 2. Así que parece que él está tomando de esa tradición que había en otros textos, en donde se mencionan las 3 con el propósito de decir, están completamente endeudados. Yo seré propicio a sus injusticias, a sus pecados e iniquidades. ¿Cuál es el punto de esto? Que hay una abundante provisión. Dios no puede hacer bien al hombre, sino solo en virtud de que se proveería un medio por el cual Dios pudiera hacer bien. La palabra propiciación, hermanos, es una palabra tierna. Dijo Martin Lloyd Jones que en esa palabra todo el evangelio se contiene. Porque a diferencia de la palabra expiación, la palabra expiación quiere decir
que algo es quitado, había una culpa es quitada. Pero la palabra propiciación implica dos cosas, hermanos. Por un lado, la palabra propiciación implica que Dios iba a quitar el pecado, iba a quitar las injusticias, el pecado y las iniquidades. Pero la palabra propiciación, hermanos, no solo implica quitar el pecado, sino volverse favorable. No solo implica no mancha, sino que el resultado de esta acción de Dios, de dar a su Hijo, produciría que Él pudiera hacer bien a los hombres. Allí se encuentra el fundamento de nuestra salvación. Allí se encuentra la base. Ningún hombre puede recibir el bien de Dios aparte del Señor Jesucristo. Para ratificar entonces, debemos entender que incluso los creyentes del antiguo pacto recibieron sus bendiciones materiales y físicas, sí, a través de la sangre de los animales que se derramaba, hermanos. Sí, tenían paz social y paz como nación, sí, a través de esos animales. Pero ninguno de ellos tuvo las bendiciones espirituales como corazones nuevos, como el de David, como caminar en los pasos del Señor, como Abraham. Ninguno de ellos recibió esas bendiciones en virtud del sacrificio de esos animales, sino que Dios les hizo bien diciendo: son pecadores, pero yo cargaré sus pecados hasta la llegada de la cruz. Por eso les hago bien. Yo no puedo ser acusado, dice el Señor. Yo no puedo ser acusado de que yo soy injusto porque estoy haciendo bien a mis deudores. Él va a pagar por ellos. Pero ahora, no solo entendemos que todo creyente del antiguo pacto fue así, ahora podemos entender por qué el mejor pacto es mejor. ¿Por qué el mejor pacto es mejor? Perdón, ¿por qué el nuevo pacto es mejor? Sencillo. Hermanos, no hay bendición espiritual aparte del nuevo pacto. No hay bendición espiritual aparte del nuevo pacto. ¿Cuándo se inauguró el nuevo pacto? A ver, ¿cuándo se inauguró el antiguo pacto? El pacto mosaico. ¿Cuándo se derramó la sangre de los machos cabríos? ¿Cuándo se inauguró el nuevo pacto? Cuando se derramó la sangre y resucitó nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto se estableció en la venida del Señor Jesucristo. Pero, todo el que ha sido salvo, fue salvo en virtud de ese pacto. Hermanos, vean el punto que quiere hacer el apóstol aquí. ¿Cómo es que van a regresar al antiguo pacto que no tiene la sustancia para darle las bendiciones del nuevo pacto? Ustedes dicen que por la persecución, por la tribulación, ya no quieren estar en el nuevo pacto y mejor no van a confesar a Cristo, sino que van a regresar al antiguo pacto, que es prácticamente lo mismo, dicen ustedes. No, en el antiguo pacto había bendiciones nacionales por medio de derramamiento de sangre de machos cabríos. Pero todo aquel que ha sido salvo es por el nuevo pacto. Van a dejar el nuevo pacto por las bendiciones del antiguo. Bendiciones que no son las bendiciones espirituales. Ahora, vean conmigo el versículo 13 y con esto estamos llegando al final. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desvanecer. ¿Cuál es el significado de este texto? Hermanos, les he explicado y les he dicho varias veces y una vez más lo tengo que ratificar. El pacto mosaico, el antiguo pacto, sirvió un propósito muy específico: ser el conducto, ser la carcasa por medio del cual la semilla de vida nacería. ¿Recuerdan ese ejemplo de la semilla? El antiguo pacto era como la semilla que tiene que ser echada a tierra y morir para que nazca el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía el propósito de preservar la nación, preservar la palabra de Dios, preservar la simiente de aquel que vendría a traer a cumplimiento el nuevo pacto. El punto es el siguiente: ya llegó, ya se realizó, ya está cumplido. Por lo tanto, está desvaneciéndose como esa semilla que se ha puesto en la tierra, y al quebrarse, al morir, su cáscara y todos los demás elementos se empezarán a desvanecer, porque ya trajo la vida, así también el antiguo pacto. Por eso se ha desvanecido. Por eso como creyentes, por eso como cristianos, ya no recurrimos al antiguo pacto, porque entendemos que era temporal, era sombra. Hermanos, el fundamento y la sustancia, el cumplimiento de las cosas se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, déjenme concluir dándoles algunas aplicaciones de esto que hemos visto. En primer lugar, vean la importancia del sacramento de la Santa Cena. Domingo tras domingo somos recordados que toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús la tenemos por su cuerpo siendo molido y su sangre siendo derramada. Este es el testimonio que damos a todos los hombres, que la única forma en la cual tú puedes ser hijo de Dios, la única forma en la cual tú puedes tener la bendición de Dios y llamarlo a Él Padre, y Él llamarte a ti Hijo, la única forma es por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, y de esto somos recordados cada semana. ¿Por qué cada semana, mis hermanos? Porque somos prontos a olvidarnos del nuevo pacto y del fundamento del nuevo pacto, el cual es la obra del Señor Jesucristo, su sacrificio. Y entonces empezamos a intentar vivir en el nuevo pacto, poniendo otro fundamento. No, yo voy a recibir la gracia del Señor. He caído, he pecado. Yo voy a recibir su perdón si ahora sí empiezo a obedecer. Yo voy a recibir ahora la gracia para amar más las cosas santas si me empiezo a esforzar. Y mis hermanos, lo que empezamos a hacer es quitar el fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. ¿Qué necesidad hay en tu vida espiritual, mi hermano? Hoy nos identificamos con un Giesi. Hoy vimos que tenemos ídolos en el corazón, que estamos persiguiendo otras cosas con más anhelo. Pues ahora recibe el consuelo, hermano, y el ánimo. El fundamento para que recibas la gracia de Dios, de la santidad, de la vida sacrificial, de la vida enfocada en la eternidad,
ya está puesto. Es Cristo Jesús el Señor. Es un recordatorio que todo está cumplido. Es un recordatorio, mis hermanos, que no hay más condenación. ¿Cuánto debemos aborrecer la doctrina papista que intenta poner las obras o los méritos de otros como fundamento para que Dios nos haga bien? Y tiene que ser a través de María y a través de otros santos por medio del cual el Padre nos pueda hacer bien. ¿Cuán blasfemo es eso? Cristo Jesús, su sacrificio es la única fuente por la cual el creador del universo, el hacedor del universo, al cual tú y yo somos deudores, puede hacernos bien. Es solo por medio de Jesucristo. Hermano, ¿tienes un nuevo corazón? Es por causa de Cristo. ¿Tienes fe? Hubo un debate en el tiempo del puritanismo sobre el tema de si el nuevo pacto tenía condiciones. ¿Qué piensan? ¿Tiene el nuevo pacto condiciones? El antiguo pacto tenía muchas condiciones, ¿no es cierto? Condiciones ceremoniales, condiciones civiles, condiciones morales. ¿Y el nuevo pacto? No los escucho. ¿Sí? ¿Algunos sís? ¿Tengo algo más o solo sís? Sí y no. Sí y no. Hermanos, claro que hay condiciones. Por ejemplo, si tú no vienes a la fe, si tú no vienes por la fe en Cristo Jesús, tú no puedes ser parte del nuevo pacto. Si tú no perseveras hasta el final y pisoteas la sangre de Jesucristo, tú no recibirás las bendiciones del nuevo pacto. Pero entonces, ¿en qué es diferente el antiguo pacto del nuevo pacto? Y hay más condiciones que podríamos expresar. Hermanos, que todos los méritos y todo lo que era necesario para todas estas condiciones en Cristo están cumplidas y realizadas. ¿Por qué el Padre, por su Espíritu Santo, te da el don de la fe para que puedas creer? Porque hubo uno que propició a tu favor. ¿Por qué recibes el don de la perseverancia y esa gracia para obedecer y guardarte hasta el final? ¿Por qué lo recibirás de tal manera que podemos decir, perseverarás hasta el fin, hermano? Porque hubo uno que propició, que consiguió. Para Cristo el nuevo pacto no fue un pacto incondicional. Para nosotros sí, no hay condiciones en un sentido. La fe nos es dada, la perseverancia nos es dada y toda bendición nos es dada en Cristo Jesús. Para nosotros el nuevo pacto es incondicional, pero a Cristo le costó todas las condiciones. Es incondicional porque Él las cumplió todas. Es como cuando decimos, hermanos, somos salvos sin obras, sin nuestras obras, pero Cristo tuvo que hacer muchas para llevarte allá arriba. Tuvo que cumplir muchas para abrirte las puertas, para que el Padre pueda decir, ven bendito de mi Padre, entrar al reino que les ha preparado. Él tuvo que sufrir muchas penalidades y tuvo que obedecer la ley de su Padre por eso. Y morir para propiciar nuestras maldades. Somos salvos sin nuestras obras, por las obras de Jesucristo. El nuevo pacto es diferente al antiguo. ¿En qué es diferente? Hermanos, y aquí llegamos a la médula de nuestra exposición. De todo Hebreos 8, 6 al 13. ¿Por qué es diferente el antiguo pacto del nuevo pacto? El pacto adámico tenía a un hombre
como encargado de efectuar todos los requerimientos. Falló. Israel era el responsable de efectuar todos los requerimientos para obtener las bendiciones que se le prometían. ¿Y qué pasó? Falló. El nuevo pacto es diferente, porque nada nos ha sido dejado a nuestras manos. Cristo vino a cumplirlo, absolutamente todo, para que Él pueda decir: yo los haré mi pueblo. Yo les daré la bendición de perseverar. Yo los llevaré conmigo hasta la Canaán celestial, porque Él propició por sus pecados. Hermano, vuelvo a repetirte, ¿qué te falta en la vida cristiana? Que no esté ya comprado por Cristo. ¿Qué te falta, mi hermano? Querida hermana, ¿qué te falta en tu caminar cristiano que suele ser difícil? Cuando sueles llorar, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es aquello que necesitas para continuar? Dirás, la consolación del Espíritu ¿no está comprado ya por Cristo? Dirás, fortalecer mi fe porque es débil. ¿No está ya comprado eso por Cristo? Ve a la palabra, ora y lee la palabra, porque está comprado el Espíritu Santo para nosotros. Consolación, ánimo, fortaleza, victoria sobre el pecado. Dime qué te falta, hermano, que no esté ya comprado por el Señor Jesucristo. Mis hermanos, que este texto cambie nuestra forma de ver la cena del Señor como el recordatorio constante que toda bendición la tenemos en Cristo Jesús. Pero además que sea un recordatorio constante que todo está cumplido y que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y que sea un recordatorio constante este texto en nuestras mentes, que toda cosa que necesitemos para caminar en el nuevo pacto está ya realizada en Cristo Jesús. Dos cosas más. Amigo, si quieres tener estas palabras del Padre: yo seré tu Dios y tú mi pueblo, solo las puede decir a los que están en Cristo Jesús, para que de Él sea la gloria. Y esto es con lo que termino para ustedes, querida iglesia. Hermanos, Cristo es digno de ser alabado. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu son dignos de ser alabados. Mis hermanos, alcen sus ojos de esta vida. Alcen sus ojos en medio de su dolor y sufrimiento, en medio de sus temores y angustias. Alcen sus ojos, hermanos, que hay uno digno de ser contemplado por el gran amor que nos ha dado el Padre, dando a su Hijo para que Él nos pudiera hacer bien. El Hijo consiguiendo todo lo que era necesario, como ese buen esposo que iba consiguiendo todo lo necesario para amueblar su casa y recibir a su esposa. Así también Él caminó en obediencia, sufrió, luchó, fue abandonado y todo lo que pasó para poder llenar de provisiones su casa. Y el Espíritu Santo capacitando a Cristo en todo momento para que lograra la obra que había sido llamado a hacer, y ahora aplicando a nuestros corazones bendición tras bendición que necesitamos, de manera, hermanos, que la gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, de manera que la iglesia pueda adorar a aquel trino Dios, nuestro Salvador. Mis hermanos, si estas son las grandes bendiciones y este es el fundamento, vivamos para nuestro trino Dios. Miren, hoy
Fuimos exhortados con la palabra de Reyes. Pero ahora se nos da el fundamento. Se nos pone ante nosotros la hermosura para decir, claro, quiero ir. Si Él ha comprado todo esto para mí, si Él ha hecho todo esto para mí, quiero ir. Hermanos, que esta palabra ablande nuestros corazones para que buscar alabar al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es digno y para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Amén.